Listo, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, seguimos con la segunda hora de la clase del día de hoy, ¿sí? Como habíamos visto en la primera hora, bueno, voy a dejar de compartir un poquito para compartir directamente el navegador donde tenemos la codificación que habíamos visto en la primera hora. Bueno, en la primera hora habíamos visto la codificación y explicado un poco de cómo se maneja lo que es la parte de las funciones y la parte de apuntadores o la parte de un puntero, ¿sí? Entonces ahorita veníamos a solventar las dudas e inquietudes que ustedes tengan para poderles solucionar. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta para poderles explicar y dejar un poco más claro de lo que ya se ha visto en la primera clase. Como les decía, estoy dando solamente las bases, no quiero entrar a profundidad, porque si entro a profundidad sería algo muy fuerte para ustedes también y el tiempo es demasiado corto. Como les digo, estructura de datos en la universidad lo vi en 2 semestres, ¿sí? Primer semestre que fue esta parte de aquí y en el segundo semestre que es la parte ya donde se ve ya a fondo la parte de funciones y apuntadores trabajando con pilas, colas, ¿sí? Que es ya el trabajo en sí de punteros, ¿sí? Pilas, colas y listas, que ya es trabajando con punteros. Entonces eso ya es en el segundo semestre. Ustedes en cambio como no van a salir como tecnólogos en programación, no entro tanto a profundidad, pero sí quiero dejarles las bases bien cimentadas en ustedes, ¿sí? Listo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya saben, levante la manito, hacen la pregunta y les ayudo solventando la duda que ustedes tengan. ¿Sí? Ya sea cualquiera de las dos temáticas, ya sea en la temática de lo que vimos de funciones o en la temática de punteros, ¿sí? También si pudieron realizar la codificación utilizando el IDE en línea, me hubiera parecido excelente, ya que a la vez ya están realizando la tarea de esta semana, ¿sí? Listo, no sé si alguien tenga alguna duda, por favor. Aquí me están pidiendo el link. Listo, no hay duda, está todo claro, seguro. Seguro, está todo claro. ¿Ah? Bueno, si no hay preguntas, sinceramente me parece que todo está claro y así yo podría también mandar alguna tarea o trabajo con respecto a esto de aquí, ¿no? Ustedes, por favor, quiero que algo, alguna cosa que no les haya quedado claro, por favor, decírmelo. ¿No? Bueno, listo. Entonces, asumo que todo ha quedado claro la parte básica de lo que son las funciones y lo que son los punteros. Bueno, ahorita quiero informarles, para la siguiente clase habíamos quedado para esta semana las exposiciones, pero justo, bueno, la semana anterior no pude dar la primera hora de clase, entonces se me trastocó un poquito lo planificado, pero bueno, no hay ningún problema. Vamos a trabajar, ¿sí? Les había dicho que íbamos a hacer un trabajo en grupo sobre base de datos, ¿sí? Yo igual ahorita les voy a dar un poco de forma general, no quiero entrar tan a detalle porque eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Primero voy a dar una pequeña explicación de forma general de lo que son bases de datos, los diferentes tipos de datos, los servidores gestores de base de datos, a qué se refieren los diferentes tipos de datos y comenzar a trabajar ya con uno. Vamos a trabajar con Access, que es el más básico, ¿sí? Base de datos también es otra materia que se ve, bueno, en la vida en la universidad y lo ven también los técnicos en desarrollo de computadoras, ¿sí? Lo ven en un semestre completo. Entonces, en este par de semanas lo que voy a utilizar es Access, es algo básico, ¿sí? Pero para que ustedes tengan una idea de qué es una base de datos y cómo se trabaja en una base de datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo grupal que van a hacer? Todos los grupos van a hacer el mismo trabajo grupal. Recuerden que ustedes, al inicio del semestre, yo hice unos grupos, ¿cierto? Entonces, ustedes van
a revisar su grupo, ya voy a colocarles la actividad. Van a tener desde esta semana hasta la próxima. En la próxima realizan las exposiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que van a exponer? Van a consultar sobre la historia, ¿sí? Historia de las bases de datos, ¿sí? ¿Qué es una base de datos? ¿Sí? Los tipos de base de datos, ¿sí? ¿Cómo funcionan cada uno de los tipos de las bases de datos? ¿Cuáles son los sistemas gestores de bases de datos? ¿Sí? Eso ahí necesito que ustedes me consulten y lo manejen bien, ¿sí? Ya la práctica la iremos haciendo entre hoy, ¿sí? Ahorita voy a dar de forma general lo que es una base de datos. Es muy probable que ahorita no alcance mucho con lo que voy a explicar. Y ya el día de mañana trabajaría directamente con Access ya en base de datos, ¿sí? Bueno, déjenme ver un ratito para tener claro los grupos de ustedes. No sé, ya se me subió esto de aquí. Ah, caramba. Esto aquí no me deja. Ya, ahí sí. Bueno, quería ir a la parte de acá de participantes para ver los grupos en los que ustedes están conformados, ¿sí? Quiero que tengan claro los grupos en que están cada uno de ustedes. Y las personas que no estén en grupo ya les voy a asignar en algún grupo, ¿sí? Para que trabaje en un grupo específico, ¿sí? Por ejemplo, creo que hay 2 o 3 personas que están sin grupo. A cada uno de ellos lo voy a asignar al grupo B, al grupo C o al grupo F, ¿sí? De ahí se van a mantener los mismos grupos que están aquí, ¿sí? Ustedes en participantes pueden ver ahí ustedes a qué grupo pertenecen, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven el grupo al que ustedes pertenecen, ¿sí? Entonces, ya les dije las temáticas, qué es lo que van a consultar, ¿no? Recuerden, van a consultar primero, verán que también ya es utilizando normas APA, ¿sí? Utilizando lo que es la carátula de referencia, ¿sí? Aquí está justamente la carátula de referencia. En ese archivo van a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que van a consultar? Les repito, historia de las bases de datos, qué es una base de datos, tipos de base de datos, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de base de datos y qué hacen cada uno de los tipos de base de datos? ¿Sí? Y los sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Esas 5 cosas me van a consultar, ¿sí? Todos los grupos me van a consultar lo mismo y eso me van a exponer, ¿sí? Bueno, ¿qué les puedo decir de base de datos? Bueno, ustedes van a consultar la historia. Yo les voy a dar un poquito, así a breve rasgo, lo que es la definición de una base de datos. Una base de datos viene a ser un sistema de almacenamiento de datos. Eso resumiendo en sí como concepto, ¿sí? Eso viene a ser una base de datos. Ustedes me van a aumentar esa definición, ¿sí? Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son los tipos de base de datos? Tenemos 2 tipos de base de datos, ¿sí? Tenemos los tipos de base de datos relacionales como las no relacionales, ¿sí? Entonces ya le estoy dando pauta de su consulta, ¿sí? ¿Por qué se llaman tipos de datos relacionales? Porque como su nombre lo indica, se relacionan entre sí, ¿ya? Ahora, algo que también me hace falta de las bases de datos. ¿Cuáles son los componentes de las bases de datos? ¿Sí? Eso es algo muy importante que también deben entenderlo. ¿Cuáles son los componentes de la base de datos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una base de datos relacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? La base de datos relacional es una base de datos, se encuentra contempladas, voy a poner aquí este ejemplo más claro, por tablas. Cada una de las tablas tienen diferentes tipos de datos y los cuales utilizan un tipo de claves para poderse comunicar o relacionarse entre sí, ¿sí? De ahí que tenemos lo que es la clave primaria y clave foránea, ¿sí? Entonces ya ahorita le estoy dándoles palabritas que ustedes en su consulta quiero que me consulten más y en sus exposiciones me realicen una excelente exposición. Verán que yo ahorita le estoy dándole a breve rasgo de lo que es una base de datos, los tipos, cómo se encuentra conformada una base de datos para que ustedes me investiguen y me realicen una buena
consultas, ¿no? Verán que tienen 8 días para realizarme este trabajo, ¿sí? Entonces, en sí nosotros vamos a trabajar con las bases de datos relacionales, ¿sí? Las bases de datos no relacionales, en cambio, como su nombre lo indica, no están relacionadas a las tablas entre sí, los cuales los datos están totalmente dispersos. De ahí que este tipo de base de datos son las que se utiliza ahora en el boom del Big Data, ¿sí? Entonces ya son un tipo de base de datos mucho mayor o a una mayor escala, ¿sí? Se puede trabajar con tipos de datos relacionales como al mismo tiempo no relacionales, ¿sí? Entonces ahí viene un sinnúmero de problemas y de programas que se encargan de lo que es la minería de datos y un sinnúmero de cosas más, ¿sí? Entonces ustedes me van a dar a profundidad la diferencia entre bases de datos relacionales y las no relacionales, ¿sí? Verán que les estoy dando las pautas y las diferentes temáticas. Pero en sí, en la que vamos a trabajar más va a ser sobre las bases de datos relacionales. Como les indico, las bases de datos relacionales comprenden de tablas. Cada una de las tablas poseen datos y estos datos al mismo tiempo están contemplados por un tipo de datos y asimismo una clave principal o primary key y la clave foránea o la llamada foreign key, ¿sí? Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más le puedo decir de las bases de datos? Eso, bueno, aquí les estoy mostrando algunas bases de datos relacionales. Primero vamos a hacer el ejemplo de una base de datos sencillita, sin relación, y después haremos una base de datos ya relacionada, ¿sí? Aquí tenemos bases de datos relacionadas, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos también, bueno, vamos a poner aquí un poquito los componentes. Componentes de la base de datos para que más o menos tengan una idea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es la tabla, ¿sí? Tenemos lo que son los campos nombre, clave cliente, nombre, dirección, ciudad, estado, vienen a ser los campos. Aquí tiene campo clave, que ahí es donde ustedes me van a especificar bien qué es eso, o por qué llamado clave primaria, o por qué se llama clave foránea, ¿sí? Aquí justamente me habla de clave principal, puede ser llamada clave principal, clave primaria o clave o primary key, ¿sí? Entonces ya le estoy dándole algunas claves para que ustedes vayan a trabajar, ¿sí? Eso viene a ser la parte de los componentes de una base de datos. Ahora, el último paso viene a ser cuáles son los sistemas gestores de base de datos. Dentro de los sistemas gestores de base de datos tenemos un sinnúmero, ¿sí? Aquí les voy a nombrar unos cuantos, ¿sí? Tenemos el MySQL, tenemos el Access, que es con el que vamos a trabajar, tenemos el Oracle, tenemos el Postfix, tenemos el PostgreSQL, tenemos el Microsoft SQL Server, ¿sí? Y así hay otros más como el MySQL, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos el MySQL, y así también hay un sinnúmero de bases de datos. Mira, acá aparecen otras, MySQL, SQL Server, Postgres, SQLite, MongoDB, ¿sí? Entonces, hay un sinnúmero de sistemas gestores de base de datos. Entonces, de eso de ahí se va a tratar la consulta de ustedes, ¿sí? Listo. Hasta aquí nomás voy a dar la clase de hoy día. Los voy a dejar salir temprano. Falta casi 11 minutos para terminar la clase, ¿sí? ¿Por qué los voy a dejar salir temprano? Porque quiero que se pongan en contacto en los grupos, ¿sí? Quiero que se pongan en contacto cada uno de los grupos, se organicen. Yo mañana les voy a preguntar sobre aquello, ¿sí? Si ya están agrupados, y comiencen por favor a trabajar. Ya mañana trabajaremos directamente ya con la práctica. La tarea de hoy día va a ser subir los 2 programas que hice, se los publiqué para que ustedes lo copiaran, para que ustedes lo realicen, ¿sí?
Eso es todo, estimados estudiantes. Eso sería todo por el día de hoy, ¿sí? Espero que terminen de pasar una buena tarde y nos vemos el día de mañana. Pasen bien.